La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Krupskaya Alice, corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en español. ¿Qué tal, Krupskaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Gisela, te saludo con gusto. Cuéntanos un poco cómo está la situación a esta hora luego de este terremoto. Aunque México está habituado a estos movimientos telúricos, parece que la gente se asustó bastante luego de lo que vivieron en 2017, ¿no? Sin duda alguna, y no porque, como bien lo señalas, dio la coincidencia de que otro fuerte terremoto, pero este de una magnitud de 8,2, se registró 4 años antes, el 7 de septiembre del 2017. Esta vez el epicentro fue en el estado del sur de Chiapas, y bueno, ahí sí se registraron numerosas pérdidas de vidas humanas y también daños estructurales, sobre todo en la zona de este estado de Chiapas y de Oaxaca. Entonces estaba muy presente este fuerte terremoto cuando se registró el día de ayer, justamente a las 20 horas con 47 minutos, este nuevo sismo de una magnitud de 7,0 y con un epicentro, como tú bien señalabas, muy próximo al puerto de Acapulco, al turístico puerto de Acapulco en Guerrero. Te quiero contar que desde entonces... Krupskaya, te pido por favor si te puedes acercar un poco al micrófono porque te sentimos un poco lejos. Si nos puedes ayudar acercándote un poco más el micrófono. Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias, sí. Krupskaya. Nos decías mejor. Entonces, no, ¿ha existido reportes de posibles víctimas? Entiendo que hay una persona fallecida y hasta ahora no se ha reportado nada más, pero ¿existe posibilidad de encontrar más víctimas? En las autoridades hasta el momento, en el último reporte que se tiene, Protección Civil de México ha señalado que ha fallecido una persona, ha sido en Guerrero, el lugar, como tú bien señalabas, donde se registró el epicentro de este fuerte sismo, pero también sí han detectado daños estructurales, principalmente en esta zona de Guerrero. Ahí 35 personas tuvieron que ser evacuadas por daños estructurales en hospitales y viviendas. También han tenido que estar trabajando en algunas viabilidades ante la caída de varias piedras, así también lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y te comentaba, desde el día de ayer, la noche de ayer, desde las 20:47, cuando se produce este fuerte sismo, el Servicio Sismológico Nacional ha señalado que se han registrado 210 réplicas más, la mayor de ellas de una magnitud de 5,2. Por supuesto, esto ha mantenido a la población, sobre todo en Guerrero, en alerta ante la expectativa de que sigan registrándose mayores réplicas de este sismo. Justamente estábamos hablando con algunas personas del puerto de Acapulco y decían que no recordaban haber vivido un sismo de esta magnitud. Y bueno, sin duda alguna están muy presentes las medidas de precaución que se tienen que adoptar en un país que, como tú bien señalas, pues es un país con alta sismicidad, está acostumbrado de alguna manera, aunque no se puede acostumbrar a este tipo de fenómenos, pero acostumbrado de alguna manera que se presenten periódicamente este tipo de sismos. Y veíamos en las redes sociales imágenes del pánico que acogió a varios ciudadanos en diferentes ciudades que sintieron este sismo, que ya es un terremoto, 7.1 grados, es bastante fuerte, ¿no? ¿Tiene el gobierno algún plan para calmar el pánico social que generan estos movimientos sísmicos en la población y que, como tú dices, pues es frecuente, se registran frecuentemente? Básicamente lo que hay es, en algunas ciudades del país están instaladas lo que se llaman unas alertas sísmicas. Estas alertas sísmicas permiten algunos segundos para que la gente, en caso de que le sea posible, pueda evacuar en los lugares, los inmuebles, y colocarse en algunos lugares que ya están previamente establecidos, que pueden resultar de mayor seguridad. Hay que recordar que precisamente porque México es un país con una alta sismicidad, periódicamente se realizan simulacros justamente sobre lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer ante un fenómeno de esta naturaleza, y en este sentido, pues la gente está muy al conocimiento de de cuáles son los pasos que tienen que dar. Ahora, lo que sí hubo es mucha discusión, sobre todo en redes sociales, de un fenómeno que se presentó y que no siempre se presenta cuando transcurren este tipo de sismos. Y esto fue unas luces que se pudieron avisorar destellos de luz, sí, en el horizonte, justamente cuando se estaba registrando este sismo. Te quiero comentar,
es un fenómeno que aún están estudiando los científicos, pero algunos han llegado a la conclusión de que se tratan de unos luces que tienen que ver con una carga de energía que se libera justamente cuando hay un terremoto y que aparece en las zonas donde existen lo que llaman estrés tectónico o actividad sísmica o erupciones. Este llamado efecto luminoso no cuantificable también se le conoce como triboluminiscencia. Y bueno, pues se produce justamente al chocar el deslizamiento de las placas tectónicas que producen esta carga eléctrica que se dispara hacia la superficie y es lo que produce estas luces. Entonces, esta fue una conversación porque justamente en el sismo que se produjo 4 años antes, el mismo día también se pudieron observar estas luces. Entonces, bueno, esto fue una discusión y fue algo que ha llamado mucho la atención a la gente aquí. Sí, sobre todo internacionalmente, Cruzcaya, porque justamente veíamos en las redes sociales esas imágenes de los destellos de luz que se dispararon y que preocupó aún más o puso más nerviosa a la población. Tú dices que esto todavía no ha sido confirmado, pero interesante que pueda venir de la energía que sueltan las mismas placas al chocarse, ¿no? Que es lo que produce el terremoto. Esto, me decías, se lo vio justamente antes, en 2017 también, cuando se registró el otro terremoto, es decir, se pudo analizar en ese momento que se trataba de un mismo destello de energía que sale del movimiento de las placas. Exactamente, es justo cuando se está produciendo el sismo, es que se ven en el horizonte, en el cielo, estos destellos, esta carga de energía eléctrica, y entonces te digo, no es usual que cada que tiemble se produzcan estos efectos, y bueno, como te señalaba, bueno, es un fenómeno que se está estudiando y son las conclusiones de algunos de los científicos, pero sin embargo es una situación que están observando y sobre la cual están tratando de analizar exactamente por qué y por qué características en algunos sismos sí se producen estas descargas eléctricas que pueden ser visibles para todo el mundo y por qué en otros sismos, incluso de magnitudes similares, no se observa. Ahora, estos destellos de luz que pudimos ver en las imágenes que grababan los ciudadanos luego o en el pleno momento del sismo, estos destellos, ¿en qué ciudades se pudieron ver? Porque entiendo que esto fue en Acapulco, fue el epicentro. ¿Dónde se vieron estos destellos de luz? Las imágenes que seguramente hemos estado viendo más profusamente en redes sociales corresponden a la Ciudad de México. De hecho, nosotros, bueno, pues también estábamos en un lugar cerrado, evacuamos y también pudimos observar estas luces, estos destellos, y también lo pudimos observar 4 años antes en este otro temblor de que te hablo, que fue por supuesto de una magnitud muchísimo mayor, estamos hablando de 8,2. Algunas las autoridades señalaron entonces que era el terremoto de una magnitud más alta que se había registrado en casi 100 años. Esto fue, 4 años antes, y también se pudo observar este fenómeno. Ahora, conversábamos y tú mencionaste que pese a que la población está muy educada respecto a este tipo de fenómenos, es decir, a los sismos, los terremotos, porque están justamente en una zona de alto riesgo para estos fenómenos naturales, ¿finalmente crees que uno se llega a adecuar al momento, pese a tener todos los implementos? Porque sé que la construcción en México es antisísmica en la gran mayoría de sus estructuras, también tienen lo que tú nos mencionabas, que son estas alertas tempranas que les da un poco de tiempo, pero en cierta forma para lograr salir de las edificaciones. Pese a todo esto que se ha hecho en una ciudad y en un país en donde normalmente se registra este tipo de fenómenos, ¿la población se ha llegado a adecuar realmente? Pues mira, pasa algo similar a lo que pasa, por ejemplo, en Chile, que también es una zona de alta sismicidad. Por supuesto que la gente llega a acostumbrarse de alguna manera a que hay cierto número de sismos en el año, de cierto número de magnitudes, y hay incluso magnitudes que ya ni siquiera se toman en cuenta porque, digamos, es un poco habitual. Lo más importante es la curva de aprendizaje que ha habido en el país luego de este terremoto que se produjo en 1985 y que costó la vida de decenas de personas y que causó innumerables daños. Hay una curva de aprendizaje en el sentido de que hubo una readecuación, por ejemplo, a nivel de las construcciones, de la forma en que se iban a construir las edificaciones, pero también se empezó a crear esta cultura de prevención. Y por eso te hablaba antes,
En México se realizan periódicamente simulacros con sismos de alta magnitud hipotéticos, y entonces empiezan a observarse en escuelas, en oficinas, en edificios, en las casas mismas, qué es lo que se tiene que hacer, cómo se deben de organizar, cuáles son los puntos de encuentro en donde la gente puede estar a salvo de que no caigan postes, cables de electricidad. Entonces ya hay toda una cultura en ese sentido, y creo que precisamente debido a eso, a que es un país con alta sismicidad, pues entonces la gente está muy consciente de cuáles son los pasos que tienen que hacer y cómo deben de actuar en un momento dado. Ahora sí, sin duda alguna es de gran beneficio el hecho de que en algunos puntos existan estas alertas sísmicas, que lo que te dan es, por supuesto, esto es dependiendo del epicentro donde se produzca el temblor. Entre más cerca del epicentro, menos espacio de tiempo tiene esta alarma sísmica para alertar a la población. Pero entre más lejano se da este epicentro, pues entonces hay mayor tiempo. Estamos hablando de que pueden haber 20 segundos, 30 segundos, hasta 60 segundos o quizás un poco más. Y cuando tú tienes 60 segundos, pues la mayoría de la gente ya ha aprendido que puede evacuar de una manera tranquila los inmuebles y ponerse a buen resguardo. Una curva de aprendizaje que deberíamos tomar como ejemplo también los ecuatorianos, pues también nos encontramos en una zona de alto riesgo de sismos o desastres del mismo tipo. Yo te agradezko muchísimo, Krupskaya, y qué bueno que se encuentren bien y que las víctimas, pese a que se lamenta la muerte de una persona, pues no hayan sido mayores. Esperemos que las réplicas bajen y estén tranquilos. Te agradezco muchísimo. Sin duda alguna, y te agradezco muchísimo yo a ti. Krupskaya Alice, corresponsal de nuestra cadena aliada CNN en español desde México. 13 horas con 44 minutos. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.